En este video vamos a estudiar la relación que tiene la migración, las diásporas, con el desarrollo y el crecimiento de los países, tanto el país de origen como el país destino. Y para comenzar, quiero darles algunos datos que nos ayuden a entender la situación actual y la magnitud del tema. Tenemos, por ejemplo, que una de cada 33 personas son migrantes y el 85% de todos los migrantes emigraron por razones económicas, es decir, se fueron de su país buscando mayores ingresos. Una vez establecidos en el país destino, estas personas tienden a mandar remesas, este dinero que se le envía a sus familiares y amigos en el país de origen, y si lo sumamos, da un estimado de 529 millones de dólares en dinero que se envía hacia estos países en subdesarrollo, que es 3 veces más aproximadamente que el apoyo que dan los gobiernos oficiales a los países en subdesarrollo. Los países que más envían remesas son Estados Unidos, Arabia Saudita, Suiza y Rusia. Y los que más reciben remesas son India, China y México y Filipinas, empatados en el tercer lugar. Entonces, en esta clase vamos a abordar los distintos temas, distintos aspectos referentes a la migración. ¿Cuáles son estos? Tenemos las redes de negocios y de poder que se desarrollan en torno a los migrantes, la competencia laboral, el impacto que tiene la migración en la innovación y las remesas que se envían pues del país destino al país de origen. Y finalmente, la fuga de cerebros. ¿Cómo vamos a estudiar estos temas? A través de ejemplos fácticos, con algunos casos representativos o con algunos de los casos más importantes dentro de la historia en cuanto a procesos migratorios. Vamos a ver cómo se ven afectados estos temas. Vamos a comenzar con el caso irlandés. Hacia el siglo XIX, la situación en Irlanda estaba muy grave, hubo una crisis de hambruna y muchos decidieron emigrar hacia Estados Unidos. Allí se encuentran con una situación de discriminación, comenzando porque eran católicos. Fueron excluidos y ellos se vieron motivados a organizar sus propias redes de negocio. Y entre ellas destacaron un negocio específico, la política. Y esto nos lleva a nuestro primer punto, y es que las dinámicas migratorias han logrado dar a los países una especie de soft power, poder blando, que los lleva a tener cierta influencia. En este caso, una de las influencias más claras que tenemos es la de en Estados Unidos y en el mundo en general vemos el Día de San Patricio, se celebra el Día de San Patricio. Es decir, los migrantes irlandeses, que en su mayoría fueron a Estados Unidos, pero que también están repartidos por el mundo, han logrado ejercer cierta influencia cultural en el destino donde se encuentran. Y si bien es difícil calcular en este caso el aporte que tuvo con respecto al desarrollo y el crecimiento de Estados Unidos como país principal receptor de los emigrantes irlandeses, sí vemos que, por ejemplo, Henry Ford creó o abrió la primera planta, la primera compañía de motores Ford fuera de Estados Unidos, en Irlanda, específicamente en Cork. ¿Y por qué lo abre allí? Porque ese era el pueblo natal de su padre. Entonces, uno de los íconos más grandes de la industrialización en Estados Unidos, de la nueva industria en Estados Unidos, era hijo de inmigrante, de un inmigrante irlandés. Y también tenemos, por ejemplo, que alrededor de 500 compañías estadounidenses se han establecido en Irlanda, demostrando entonces una fuerte relación entre estos países que se ha permitido desarrollar lazos económicos comerciales, como que comenzaron como un lazo cultural, como un lazo de soft power. Otro caso importante es la migración entre México y Estados Unidos. La migración ha atravesado por distintas fases, y estas fases no están especialmente determinadas por las negociaciones entre Estados Unidos y México, sino que se han determinado por las políticas públicas que emprende Estados Unidos con respecto a la migración mexicana. Actualmente tenemos, por ejemplo, un reforzamiento de la frontera a través de programas como el programa E-Verify, que permite revisar rápidamente
el estatus legal, el estatus migratorio de los trabajadores o de quienes solicitan trabajo. También tenemos el programa 287G, que permite a los policías ser partícipes del proceso migratorio. Y también tenemos la ley Arizona y sus réplicas en los demás estados de Estados Unidos. Con respecto a las fases, tenemos que hacia 1900, entre 1900 y 1990, se trataba de una migración de indocumentados, conocidos principalmente como ejidatarios. Es decir, venían de México con tierras, en su calidad de ejidatarios, con tierras que fueron entregadas para que las trabajasen, pero no eran de su propiedad. Así que muchas de estas personas que recibieron las tierras se fueron a Estados Unidos para poder ganar algo de recursos y volver para trabajar en mejores condiciones, para trabajar en el campo en mejores condiciones. Y durante su estadía en Estados Unidos, durante su trabajo allí, pues lo podían desempeñar con tranquilidad porque no eran señalados ni eran perseguidos. La cosa cambia hacia 1990, cuando una crisis generalizada en México aumenta el flujo migratorio y también aumentan las ciudades hacia donde se dirigen los mexicanos. Ya no hablamos solo de las fronteras, de los estados fronteras, sino que hablamos de los demás estados más hacia el centro de Estados Unidos. Esto logra o hace que los mexicanos salgan del encapsulamiento y sean visibles. Comienzan a trasladarse hacia centros urbanos, comienzan a solicitar trabajos en otras áreas distintas a las áreas agrícolas características de la etapa anterior y comienzan a competir en el mercado laboral, cosa que los hace visibles y cosa que también despierta la xenofobia, que es tan característica en la relación de la migración entre Estados Unidos y México. Actualmente tenemos que la diferencia con las etapas anteriores, y esta actualmente es hacia de 2000 en adelante, es que los migrantes en esta etapa no tienen intención de volver. Simplemente se van a un país que consideran cuentan con políticas más efectivas del país de donde vienen. Ya vimos la relación que tiene el proceso migratorio con las redes de negocios y de poder que pueden desarrollarse con estas comunidades migrantes en el país destino. También vimos el caso de México con la competencia laboral, como es que el trabajador mexicano pasó a competir con el trabajador estadounidense y en esa medida comenzó a ser rechazado, quizá porque estaba dispuesto a trabajar más horas por menor salario. Ahora vamos a ver el caso israelí, y es un caso muy interesante porque ellos promueven abiertamente la inmigración. Han invertido alrededor de 12 billones de dólares en promover la inmigración hacia el país. Y han recibido de estos migrantes alrededor de 45 billones de dólares. Además de contar con personas, con trabajadores altamente calificados. Han recibido alrededor de 80.000 técnicos, 60.000 trabajadores industriales, 50.000 médicos, 40.000 maestros, 14.000 científicos. Y se encontraron con la grata sorpresa de que luego de haber recibido 1.2 millones de migrantes, comenzaron a estar a la vanguardia en temas como la tecnología de alta calidad. Y comenzaron a estar allí gracias o con la ayuda de ingenieros y programadores que recién habían inmigrado al país. Sobre este tema, un autor israelí llamado Elitzur nos da un punto de vista muy interesante. Nos dice que la propia migración, el propio proceso migratorio, la naturaleza de la migración es riesgosa y por lo tanto genera una serie de peligros, una serie de riesgos con respecto a dejar el país de origen, a la sociedad, al trabajo que conocen y aventurarse por lo desconocido. Y esta es una característica que hace de las personas que emigran buenos emprendedores. Son capaces de dejar lo que conocen y aventurarse por lo conocido. Y esto hace que esto ha permitido que Israel se convierta en el país con mayor emprendedores per cápita en el mundo. Finalmente tenemos el caso filipino. Se estima que hay alrededor de unos 10 millones de filipinos fuera del país y la mitad de ellos con residencia permanente o en su búsqueda, en proceso de conseguir una residencia permanente.
lo cual es un número bastante grande si vemos que son 100 millones de filipinos en total la población de este país. Estos inmigrantes tienen la particularidad de que no se han ido solo por razones de trabajo, sino que además incluyen dentro de las razones de migración la reunificación familiar, el matrimonio, las oportunidades de negocio y las oportunidades de acceder a una mejor educación. Dentro del caso filipino, lo más importante a resaltar son las remesas. Las remesas en general es el punto de mayor impacto económico que tienen todo el tema de la migración. Representan un flujo constante de ingresos para los países en vías de desarrollo. Y en el caso filipino, han ido creciendo de forma sostenida. Esto se debe en parte a la diversidad y a las habilidades de los trabajadores filipinos en el extranjero. Y también se debe a la diversificación de los productos, de los servicios bancarios y no bancarios que permiten y facilitan el envío de las remesas. Han hecho incluso productos especialmente para las remesas filipinas. La otra cara de la moneda es que las remesas no siempre son favorables. Según un informe del Fondo Monetario Internacional, estas pueden generar dependencia y desincentivar a la familia o a las personas que las reciben incentivan a no participar en las actividades productivas del país. Además que intensifican la desigualdad. No es lo mismo la familia que recibe las remesas a la familia que no las recibe. Para resolver un poco esta situación, el gobierno, con apoyo de la Fundación Western Union y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha creado un proyecto llamado Remesas para el Desarrollo, que busca captar estos ingresos y dirigirlos, canalizarlos hacia instituciones microfinancieras, hacia bancos rurales y hacia corporativas. Esto para invitar a participar a quien recibe las remesas en las actividades productivas del país y además para financiar el crecimiento del país. Otro problema que se enfrentan los filipinos con respecto a la migración viene a ser la fuga de cerebros. Estos trabajadores que precisamente se encuentran bastante habilidosos en el extranjero, terminan haciendo allí trabajos para los que están sobrecalificados. Están muy preparados y terminan trabajando en algo en donde no se requiere de su preparación o de sus estudios. Y si dejan de dar su enorme aporte en el país, si dejan de aprovechar sus habilidades o sus talentos en el país. Finalmente, para concluir el tema, tenemos un extracto de un informe de la Organización Internacional de Migrantes del 2010 que nos dice que dirigir la migración puede ser una fuerza poderosa para el crecimiento económico e innovación en los países de destino y la reducción de la pobreza y desarrollo en los países más pobres de origen, al igual que otorgar libertad humana y desarrollo humano para los migrantes y sus familias. En conclusión, la migración no tiene que ser vista como algo negativo. Ya vimos casos en donde son aprovechadas para dar un enorme impulso a la economía y también en donde son aprovechados por el país de origen para financiar el crecimiento económico. También puede ser algo negativo, sí, también nos puede dar resultados negativos, pero esto solo si no sabemos canalizarla, si no sabemos aprovecharla, porque aprovechándola correctamente, implementando las políticas adecuadas, puede ser muy beneficioso, puede resultar muy favorable al crecimiento y al desarrollo económico de los países.